El audio que escucharemos a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta, titulado La verdadera vida del alma hecha en el divino querer no es otra cosa que la formación de su vida en la vida de Jesús. En su escrito de fecha 5 de enero de 1921, Luisa describe lo dicho por nuestro Señor: Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía, dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Bueno, como decía yo, continuando con la oración de Gilda, aplicando lo que aprendimos ayer, podemos también hacer nuestra intención de decirle a Jesús: Jesús, aquí estamos con fe, con humildad, en el sentido de que queremos usar nuestra inteligencia para comprender lo que nos quieres enseñar, y tenemos la voluntad de conocer todo para ponerlo en práctica. Entonces Jesús hará su parte, porque así se ha comprometido en los escritos de Luisa. Bien, hoy queremos retomar un poco el tema de ayer, que se ofreció y que después fue interrumpido por el aguacero, de toda esta moralidad, digamos, o inmoralidad actual de la sociedad, y cómo nosotros que queremos vivir en la divina voluntad, pues qué actitud debemos de tomar ante ciertas circunstancias y ante todo este mundo actual. Quisiera yo partir del capítulo del volumen 14, que se encuentra en la introducción del libro, donde dice nuestro Señor: Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Es dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Yo no hice otra cosa que poner en vuelo en mi querer divino todos los actos internos y externos que hacía. Ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual, volando sobre cada pensamiento de criatura, hacía corona a cada inteligencia humana y llevaba ante la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado. Y así mis miradas, mis palabras, mis movimientos, mis latidos, mis pasos y todo lo demás. Ahora, aquí viene la lección. El alma, para hacer vida en mi querer, debe dar la forma de mi mente a la suya, la forma de mis miradas, de mis palabras, de mis movimientos, de mis latidos, de mis pasos, a los suyos. Haciendo así, pierde su forma y adquiere la mía, y no hace otra cosa que dar continuas muertes a ella misma y continua vida a la divina voluntad en ella. Entonces, aquí es donde vamos a abundar un poco. Ahora el alma, para hacer vida en mi querer, debe dar la forma de mi mente a la suya, la forma de mis miradas a las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener, hablando de las miradas, tenemos que ver las cosas y los acontecimientos como los ve Jesús. Tenemos que tener la mente formada como la piensa Jesús, como la mente de Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de Jesús acerca, por ejemplo, del divorcio? Volvemos a caer. ¿Cuál es la mente de Jesús acerca del aborto? ¿Cuál es la mente de Jesús acerca de la castidad? ¿Cuál es la mente de Jesús acerca de todos estos temas que ayer un poco de pasadita los tomamos? Entonces, para que el alma haga vida en mi querer, debe dar la forma de mi mente a la suya. ¿Cómo nosotros vamos a saber la forma de la mente de Jesús? Pues tenemos el Evangelio, tenemos sobre todo el magisterio de la Iglesia, que como decía yo ayer, no es otra cosa que la explicación con el Espíritu Santo que la asiste de todo el mensaje evangélico, de toda la vida de Jesús, para poder tener la mente de Jesús y las miradas de Jesús, y así poder dar vida en la divina voluntad a nosotros. Si no tenemos la mirada de Jesús acerca de todo lo demás, difícilmente nuestro pensamiento puede girar en el suyo
y reparar por todos los pensamientos mal hechos, si los primeros que no tenemos los pensamientos bien hechos somos nosotros. Entonces aquí es cosa de una formación de todos nosotros. Y ahora, pues aún platicando en privado con amigos de anoche, amigos de antenoche, cuántas quejas o cuántos lamentos de cómo está el mundo actual. No se trata pues de juzgar o hablar de una persona, sino de toda la sociedad actual, que todos vemos, todas las desgracias de los jóvenes, hasta de los adultos, y qué les espera a los niños. Aquí también viene cómo vamos a educar a los niños para que se dispongan a vivir en la divina voluntad, si es que tienen los 4 elementos necesarios, o más bien para que los tengan y su vida se vaya formando dentro de este ambiente de la divina voluntad. Fíjense, les seleccioné aquí para pues, que nos ilustremos un poquito y veamos con más claridad el estado de las cosas actuales. Aquí hay una encíclica del Papa Pío XII de 1954. Parece que este magisterio de la Iglesia ya nadie lo utiliza. Parece que de antes de Pablo VI ya no ha habido ningún papa que merezca ser citado. Y eso es una de los problemas, porque la riqueza de la Iglesia es de 2000 años. Veamos cómo este papa hablaba de la educación de los jóvenes. Por ejemplo, ya sé que ustedes me van a decir, eso está anticuado. Y yo les voy a contestar, sí, por desgracia. Lo actual no es esto, debiendo serlo. Y por eso las consecuencias no son las que hubieran salido de aquí, sino las que salen ahora. Dice el Papa, hablando de la castidad, por ejemplo, y de la educación de los jóvenes en la castidad. En este punto conviene además recordar lo que enseñan los santos padres y doctores de la Iglesia, que más fácilmente podremos superar los atractivos del pecado y las seducciones de la pasión, huyendo de ellos con todas nuestras fuerzas, que combatiéndolos de frente. Para defender la castidad, según la expresión de San Jerónimo, es preferible la huida a la batalla en campo abierto. Huyo para no ser vencido. Consiste esta huida en evitar diligentemente la ocasión de pecar y principalmente en elevar nuestra mente y nuestra alma a las cosas divinas durante las tentaciones, fijando la vista en aquel a quien hemos consagrado nuestra juventud. Contemplad la belleza de vuestro amante esposo, nos aconseja San Agustín. Vean que el lenguaje ya desde aquí, como les digo, parece para otro tipo de sociedad. Pero pues es para nosotros, para dar a nuestra mente la forma de la mente de Jesús. Esta huida y esta continua vigilancia para alejar de nosotros las ocasiones de pecar, las han considerado siempre los santos como el mejor medio de luchar en esta materia. Hoy día, sin embargo, no todos aceptan esta doctrina. 1954. Y hoy, aquí dice no todos, yo diría hoy ninguno. Hoy día, sin embargo, no todos aceptan esta doctrina. Piensan algunos que todos los cristianos, y principalmente los ministros sagrados, ¿sí?, no deben ser segregados del mundo, comillas, como en tiempos pasados, sino que deben estar presentes en el mundo y por tanto tienen que afrontar el riesgo y poner a prueba su castidad para que se manifieste si son o no capaces de resistir. Véanlo todo los jóvenes, para que se acostumbren a contemplar expresiones. Véanlo todos los jóvenes para que se acostumbren a contemplar todo con ánimo sereno y se inmunicen contra cualquier género de turbaciones. Eso dice el mundo. Les concede fácilmente, dice el Papa, que puedan sin sonrojarse mirar todo lo que a sus ojos se ofrece, frecuentar espectáculos cinematográficos, aún los más inconvenientes, y leer novelas de toda clase. No había televisión, por eso no la menciono. Ustedes calculen.
les conceden fácilmente que puedan sin sonrojarse mirar todo lo que a sus ojos se ofrece, frecuentar espectáculos cinematográficos, todavía el Papa no sabía de discotecas, y leer las novelas que aún prohibidas por el mismo derecho natural. Y esto lo permiten con el pretexto de que hoy día son muchos los que se sacian de tales espectáculos y lecturas, y es necesario entender su manera de pensar y sentir para poderlos ayudar. Es fácil ver lo falso, dice el Papa, y desastroso de ese modo de educar a los jóvenes y prepararlos para conseguir la santidad propia en su misión. Y viene aquí muy oportuno el consejo de San Agustín. No me digáis que tenéis el alma pura si tenéis ojos impuros, porque el ojo impuro es mensajero de un corazón impuro. Fue media hojita del Papa Pío XII. Y es como les digo, por desgracia esto es anticuado. No porque lo sea en sí mismo, porque la sociedad de ahora, vamos a ver, si tomamos como base de comparación la sociedad actual, decimos esto es anticuado. Si tomamos como base de comparación este magisterio de la Iglesia, y decimos no, este magisterio no está anticuado, esta es la base de comparación, entonces decimos ahora, como no lo puso en práctica el mundo, la sociedad de hace 50 años para acá, el mundo es un desastre. Como les digo, vean, esto es hasta como profético, y vemos actualmente profecía cumplida. O los educan así, decía su santidad, o va a ser un caos. Le continúo otra media hojita. O los educadores de la juventud, especialmente los padres, harían obra mejor y más útil, inculcando en las almas de los jóvenes los principios del pudor cristiano, que tanto ayuda para conservar incólume la castidad y que bien puede llamarse la prudencia de la castidad. El pudor adivina el peligro, impide ponerse en él y hace evitar las ocasiones a que algunos menos prudentes se exponen. El pudor no gusta de palabras torpes o menos honestas y aborrece aún la más leve inmodestia. Evita la familiaridad sospechosa con personas de otro sexo, infundiendo en el ánimo la debida reverencia al cuerpo, que es miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Quien posee el pudor cristiano tiene horror a cualquier pecado de impureza y se retira apenas siente despertarse la seducción. Además, el pudor sugiere y suministra a los padres expresiones aptas para instruir las conciencias de los jóvenes en la castidad, por lo cual, como lo advertimos no hace mucho en una alocución, tal recato no se ha de entender de manera que equivale a un absoluto silencio, hasta excluir en la formación moral aún el modo reservado y prudente de hablar. Sin embargo, en nuestros tiempos, algunos educadores y padres de familia, más veces de lo que fuera necesario, han querido ser oficio suyo iniciar a niños inocentes en los secretos de la procreación de un modo que ofende su pudor. No más vean. En este asunto conviene usar la justa medida y moderación que exige el pudor cristiano. El pudor se alimenta del temor de Dios, ese temor filial basado en una profunda humildad cristiana que nos hace huir con suma diligencia de todo pecado. Y a continuación lo afirmaba nuestro predecesor San Clemente con estas palabras: el que es casto en el cuerpo no se vanagloríe, porque otro es quien le da el don de la castidad, el recurso a la oración y a los sacramentos. Hay otra cosa que tener presente, que para conservar intacta la castidad no basta en la vigilancia y el pudor, hay que recurrir también a los medios sobrenaturales, a la oración a Dios, a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y a una viva devoción a la Santa Madre de Dios. Entonces vean ustedes, esto se perdió en los padres de familia, en la familia, en todo el mundo. Por eso las consecuencias, ¿cuáles son? Pues las estamos viviendo en carne propia. Claro, ahorita decimos, bueno, ¿y para qué nos dices esto? Nosotros ya somos adultos y ¿a qué viene todo esto? Pues para iluminar cómo están las cosas.
cómo, habiendo dejado a un lado este modo, y me conecto con el principio, esta mente de Jesús, de cómo ve las cosas, cómo ve la educación, nosotros, en muchos de los casos, habiendo dejado esto como cosa antigua, nos enfrentamos actualmente a problemas que muchas veces ya no podemos solucionar. Ya veo que casi todas las personas mueven afirmativamente. Y como les digo, bueno, ahorita ya muchos ya están ahí con sus problemotas. Ahora que, pues tratar de enderezar hacia acá, hacia esta mentalidad de Jesús. Y hablé, nomás como les digo, pues media hojita, una hojita, no es más, acerca de la educación de los hijos que Pío XII mencionaba con una sencillez accesible a todos nosotros. Y que, como les digo, si tomamos como base de comparación esto, la sociedad actual es un caos. Si tomamos como base de comparación y como realidad la sociedad actual, esto está anticuado y evidentemente ya no existe. Consecuencias, el caos. ¿Mandé? No está de moda. Lo que está de moda es lo contrario. Como esto pasó de moda, llegó la moda actual. Gracias porque todo esto. Y hay mucho magisterio de la iglesia que ahora vamos a ver. Ustedes lo están viendo. Vamos a ver ahora, vamos a darle la mirada de Jesús a nuestras miradas. Vamos a ver cómo mira Jesús. Bueno, continuamos con el punto de la educación. Ale. Ahora que estaba mi papá leyendo esto, podemos meditar un poquito más para que quede más claro. Por ejemplo, esto del pudor, que de por sí, ¿no? Ya son expresiones o términos que ya ni se usan, ya los borraron casi del diccionario de nuestro hablar normal, lo que es las virtudes, porque son virtudes y frutos del Espíritu Santo, la castidad, el pudor, la virginidad, la modestia, son términos que en los católicos, en los cristianos ya no existen. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Por ejemplo, en eso de la educación de los hijos, decían que antes exageraban y no querían pues hablar nada de lo que es la procreación con los hijos. Aquí el Papa lo dice claramente que eso no es el pudor cristiano, sino es suministrar los términos adecuados para irles enseñando eso sin herir sus almas y sin manchar su inocencia. Entonces, yo pienso que esto es la base de la educación de los hijos en este punto, porque ahora se usa exactamente lo contrario, que los niños deben de ver todo como natural. Pues qué mal hay en eso, que lo vean todo desde chiquitos, que lo sepan todo, que hablen de todo, y eso tampoco es así. Como si no hubiera en eso también, hay que discernir cuál es el plan de Dios. Y todo lo que no entra dentro del plan de Dios es pecado. Entonces se les tiene que ir enseñando a discernir cuál es el plan de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces podemos ver un poco esto de cuál es el plan de Dios, cuál es la mirada de Dios para esto, porque para empezar, Él fue el que inventó al hombre y a la mujer. Y Él fue el que nos participó, el poder creador nos elevó a eso. Él hubiera podido muy bien crear a los hombres como creó a los ángeles, todos de un golpe en un acto creador, sin necesidad o sin ese llamamiento que nos hizo de elevarnos a ser procreadores con Él. Pero el plan para el hombre no fue así. Quiso asociarnos a esa obra creativa, quiso elevarnos a esa dignidad, participarnos un poco de su fecundidad divina. Entonces, hasta ahí ahí no entra el pecado, ahí no entra la malicia, ahí no entra nada. Es como en Dios, el Padre genera al Hijo, ahí donde hay sombra de impureza, absolutamente ninguno, es todo un acto de amor, de una entrega total en la que por eso se genera el Hijo. Y lo mismo entre el Padre y el Hijo, la procedencia del Espíritu Santo, en un acto de amor infinito, total, recíproco del Padre y del Hijo. Entonces,
si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, en este punto también, no tiene por qué haber maldad, y Dios no la pensó así. En el paraíso así fue. Dios creó a Adán, luego formó de él a Eva, y luego les dijo: creced y multiplicaos. Y de ellos debíamos de venir todos los demás por actos de un amor tan grande, no solo entre ellos, sino hacia Dios. No podemos entender ahora que ya estamos tan llenos de concupiscencia. No podemos entender cómo iba a ser eso, pero iba a ser así, sin pecado absolutamente. Adán tenía toda la ciencia de Dios, toda la ciencia divina infusa. Entonces él veía para qué lo había hecho hombre y para qué había sacado de él a la mujer. Y veía cuál era el plan de Dios. Entonces cuando más adelante, después de la prueba, lo realizara, lo iba a realizar de una manera perfecta. No iba a sentir concupiscencia, no iba a haber lujuria, digamos, para que se entienda. Iba a ser todo de una manera pura. Ahí, si Dios lo creó, ahí no tiene por qué haber nada malo. El mal entró, lo sabemos, con el pecado original. Desde ese momento, Adán perdió la ciencia y sus pasiones se desordenaron. Ya no buscaban cuál es la finalidad para la cual Dios hizo tal acto, para la cual Dios me participó tal cosa o quiere que yo haga tal cosa, sino ya veía mi propio placer, mi propio gusto. Ahí es el desorden. Esa es la lujuria. Buscar los placeres sin ir a la finalidad para la cual Dios crea las cosas. Vea, concretamente este acto generativo. ¿Y qué se hace ahora? Se separan las dos cosas. Entonces ahora ya el acto ya se le priva de su finalidad, que es la generación de los hijos. Y a un acto que se le priva de su finalidad es un acto inmoral, porque ya no sirve para la finalidad para la cual Dios la pensó. Lo mismo es en la comida, por ejemplo, y en la bebida. La persona que se dedica simplemente a comer y a beber por gusto, hasta el exceso, pues es una persona que llega a perder hasta el sentido, la salud, todo. Es una persona que cae en el pecado de gula. Esos actos también son inmorales porque se les priva de la finalidad para la cual Dios quiso que nos alimentáramos, que es la conservación de nuestro cuerpo, de nuestra vida humana. Santificado además con la intención de hacerlo por Dios, en gracia de Dios y sabiendo pues en la divina voluntad. Entonces ya no solo es un acto moral, sino un acto santo, un acto divinizado, en orden a la finalidad para la cual la creó Dios, el acto de comer. Entonces lo mismo se puede poner en este otro acto que sirve para la conservación no del propio ser, sino de la especie humana. Si se le priva de su finalidad, se separa y se busca solamente el placer, quitándole la finalidad, es un acto inmoral, ilícito, que profana aún el matrimonio. Porque fuera del matrimonio, vamos a poner a vernos, fuera del matrimonio no se está buscando la generación de los hijos. ¿Qué se busca? Que un hombre se vaya con una mujer fuera del matrimonio, sea casado, sean no casados, sean novios, sean lo que sean. Buscan simplemente el placer, la lujuria. Por eso es pecado, porque está fuera del plan de Dios. Entonces queda claro como todas las relaciones que suceden fuera de un matrimonio legítimo son pecado absolutamente. Repito, para que quede claro, porque se les priva de la finalidad para la cual Dios lo creó, ese acto. Ahora, dentro de un matrimonio cristiano, de un sacramento del matrimonio, bien, es lo mismo. Se tienen que dar estas dos cosas primero, para que el acto sea santo. Primero, que sea dentro de un matrimonio legítimo. Y segundo, que no se impida la generación de los hijos de alguna manera por nuestra voluntad, por nuestro artificio. Entonces vean, también dentro del matrimonio, los que van ya con la mentalidad de casarse, pero diciendo, no, yo no quiero hijos, o quiero uno, o quiero dos y nada más, y lo demás le voy a dar vuelo a la hilacha. Así, no sé si así se diga aquí, en México se dice así. O es que a veces se piensa eso, ¿no?
que el matrimonio es como un permiso para pecar, no. Bueno, el matrimonio de los paganos será. De un cristiano no puede ser eso, si es una misión, una vocación grandísima, una participación del poder creador, ¿cómo se va a rebajar a eso? Además, elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. Entonces, dentro del matrimonio cristiano, pues, se tiene que ir con ese pensamiento de estar abiertos a los hijos que Dios quiera mandar. Por eso es la fórmula de la Iglesia Católica. ¿Están dispuestos a recibir los hijos que Dios quiera darles? Y muchas veces dicen sí, pero por dentro dicen no, yo nada más 2. Entonces vean cómo también ya desde ahí, desde el origen de esos matrimonios ya van mal, van desordenadamente, no van según el orden que Dios estableció, van desordenados. Y luego ya empiezan o continúan su vida familiar. ¿Y cuántos actos que profanan el matrimonio y lo reducen, pues voy a decir palabras duras, pero es la verdad, lo reducen a una fornicación continua? Porque, repito, ¿qué es lo que alguien, vamos a suponer, un hombre busca con una mujer de la calle? Es lo mismo que está buscando un matrimonio que se niega a la procreación, pero no se niega a los placeres carnales. Lo mismo, el puro placer, la pura lujuria. Entonces vean, hay que ordenarnos en esto, nuestro pensamiento, seamos casados o no seamos casados, hay que ver cuál es el plan de Dios para el matrimonio, para verlo con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, y tener ojos puros para esto. Todo lo que se salga de ahí es impureza, es desorden, ¿sí? Separación de Jesús, ¿sí? No dar la forma de la mente a todo, en este punto, la forma de la mente de Dios, de la inteligencia de Dios. Entonces, aquí ya hay me conecto con lo que estábamos diciendo, la educación de los hijos. Si así vemos, si los papás así viven su matrimonio y así lo ven, entonces, ¿qué les van a transmitir a los hijos? No van a decirles, ¿sabes qué? Todo lo de la procreación es una cosa natural, ve tu cuerpo como cualquier cosa, como si, no sé, cualquier cosa del diario. No, les van a decir, oye, esto es algo sagrado, no es una cosa cualquiera, es un don sagrado que Dios nos da a los hombres, para el cual te tienes que preparar, tienes que guardar tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo de Dios que va a servir para una misión altísima. Entonces los van a ir preparando y los van a ir formando en esta pureza. Y entonces los niños, los jovencitos, irán entendiendo que su cuerpo es sagrado, que va a ser para una misión muy grande y lo van a conservar íntegro solamente para esa misión. Y solo así se puede guardar la virginidad, que por lo demás nos obliga a todos, no nada más a la castidad, pero la virginidad antes del matrimonio obliga a todos los solteros, no solo a las que se van a consagrar de religiosas. La misma virginidad que se le exige a una mujer que le va a consagrar su alma a Dios, la tiene que tener una mujer cuando llega al altar. Y un hombre también, por supuesto. La misma que se le exige a un hombre para ser sacerdote, para dignamente tocar el cuerpo de Cristo, lo mismo se le exige a un hombre que va a llegar al altar a consagrarse a esta vocación tan grande de ser padre y madre de nuevas almas, no solo para la tierra, sino para formarlas para el cielo, que ya aquí es la parte de la educación también. Por ahí hay una frase, no sé, de alguien, a lo mejor tú te acuerdas, que dice que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que ellos nazcan, con la educación de los papás, con lo que van pensando los futuros papás. Y luego, se me viene a la mente, he oído expresiones que dicen, es que a tales padres les tocaron unos hijos tremendos. No, pero ¿cómo eran los padres? ¿Qué piensan los padres? ¿Qué fueron los padres en su juventud? Porque las cosas no es que sucedan al acaso, pues es una consecuencia, una cosa de otra. Pues vean, todo esto para ir viendo cómo Dios quiere las familias ahora y a futuro también. Todo esto es el plan de Dios para el matrimonio y para el hombre que está llamado y la mujer que están llamados a esta sublime misión. Ahora, podemos seguir un poco más. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí, que queremos darle la forma de los pensamientos de Jesús a los nuestros. Vamos a ver, a veces queremos que el reino de Dios, este reino de la divina voluntad,
se extienda, y para eso rezamos mucho, para eso incluso trabajamos y damos a conocer los escritos de Luisa. Y a veces pensamos que se va a ir extendiendo solo mediante, no sé, por ejemplo, sacerdotes que se conviertan y que entiendan esto y luego ellos lo den a conocer, o laicos que estamos en esto, pero no es solo únicamente así. Una de las maneras en que se va a ir propagando el reino de Dios es por medio de las familias. Imagínense que se vayan formando nuevas familias con todo este pensamiento, esta visión, este modo de ver las cosas del plan de Dios. Y es una verdadera vocación decir, bueno, se van a casar estas personas. ¿Cómo van a poder pensar, voy a tener nada más 2 hijos o un cierto número de hijos? No, si entienden esto que es una misión de extender el reino, van a decir, mientras más hijos pueda yo formar en la divina voluntad, más se van a extender, más se va a ir extendiendo este reino. Mejor que Dios me dé muchos hijos para que se vaya extendiendo el reino. Es una vocación, es un apostolado, es una forma de hacer, pues sí, de extender el reino. Y yo diría, sí, bueno, muchas veces heroica y sacrificada, sin duda, que se requiere mucho, pero para eso están las gracias del matrimonio. Dios no les negará tantas inmensas gracias, ¿cómo no? Entonces vean cómo cambia la visión, entrando un poquito en esto, en tratar de meditar, de ver cuál es la mirada de Jesús en este punto. Y yo diría que es una de las maneras en que mejor se puede ir extendiendo el reino, porque, por ejemplo, nosotros ahorita venimos, damos unas pláticas, nos tenemos que ir a México, sí, tenemos los escritos de Luisa, pero a veces pues necesitamos que nos vayan enseñando más cosas, tenemos algunas preguntas, etcétera, ¿no? En cambio, en familia es una formación continua, en unas almas que están limpias, vírgenes, que no tienen nada de mundano, bueno, tienen el pecado original, y es parte de la educación irles quitando esas malas inclinaciones y enderezándolos, pero se les puede infundir todo esto de una manera mucho más fácil, y los niños absorben todo esto sin impedimentos que los adultos tenemos. Entonces, imagínense, deberíamos de rezar también porque haya vocaciones auténticas al matrimonio. Normalmente rezamos porque haya vocaciones religiosas y sacerdotales, y descuidamos la célula básica de la iglesia, ya no solo de la sociedad, de la iglesia y del reino de Dios, que son las familias. Hay que pedir también que haya vocaciones auténticas al matrimonio, que tanta falta nos hacen. Familias formadas según el plan de Dios, que irán renovando esta humanidad y extendiendo el reino, y nos irán haciendo volver también al plan de Dios, como lo quería para Adán y Eva. Fíjense, todo se conecta y todo va quedando bien. Familias a imagen de la Santísima Trinidad, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, donde reina el amor total hasta el sacrificio de uno mismo, donde reina la armonía, la paz, y no familias que son más bien imágenes del infierno, cada quien sus egoísmos, y bueno, ya cada quien puede meditar más sobre esto, ¿no? No, bueno, sí, es que es la verdad, ¿no? Entonces, esto lo estoy diciendo ¿para qué? Para que veamos cuál es el modelo de Dios. Sí, bueno, el plan de Dios, y irnos dirigiendo hacia allá. Ya sabemos que quizá estamos lejos de ahí, nos falta irnos amoldando a esa mirada de Dios y plan de Dios. Bueno, pero hay que saber que existe y vamos caminando hacia allá, y no decir, ay, no sé cuál sea, pues estamos bien, tú de un modo, la otra persona de otro, la otra familia del otro, pues total, problemas más, problemas menos, pero no sé ni para dónde camino. No, hay que saber cuál es el plan de Dios, y sobre eso darnos cuenta en qué nos está fallando y ir caminando. Dios no nos negará las gracias si queremos hacer eso. Como decía también ayer el Padre Madrigal, creo, leyó un pedacito, la Santísima Virgen, la Purísima, la Inmaculada, tiene reservadas gracias sorprendentes, milagros nunca antes oídos. Vamos a pedirle todas estas gracias que nos hacen falta. No nos va a negar si nos ve que tenemos toda la humildad, la buena disposición de querer poner en práctica esto. Bueno, era humildad, fe, y buena voluntad de querer
conocer para poner en práctica.